Ya lo decíamos, se rechaza esta acusación constitucional, pero ¿qué implicancias tiene esto? Se habla también de ciertas modificaciones que falta por hacer en todo lo que tiene que ver con el otorgamiento de libertades condicionales. Vamos a conversar a esta hora con la presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas, la jueza Soledad Piñeiro. ¿Cómo está, magistrada? Buenos días. Muy buenos días, Mirna. Muy buenos días, Mauricio. Gracias por la invitación. ¿Cómo está? Gracias a usted. Bien, magistrada, lo primero es preguntarles, ¿ustedes temieron que esta acusación pudiese haber prosperado y en tal sentido, cuál era la perspectiva que ustedes veían? Porque acá se estaba hablando de una intromisión de un poder del Estado por sobre otro. No es lo mismo que señalan naturalmente los parlamentarios que estaban a favor de acusarla constitucionalmente. ¿Cuál es la convicción que ustedes tienen? Bueno, nuestra convicción en cualquiera de los resultados ha sido siempre la misma, el hecho de que una acusación como esta interfiere en la independencia judicial y además, como también se ha dicho, y me parece muy bien los discursos o las fundamentaciones que ayer anunciaron cada uno de los senadores en relación a la necesidad de tantos cambios, no solamente en el tema de la ejecución de las penas, que es indispensable, que es sustancial, es una debilidad muy importante de nuestro sistema, sino que también respecto del sistema de responsabilidad de los jueces. Entonces, en ese sentido, el resultado, si bien es cierto, lo que nos anuncia es un respeto hacia la independencia judicial y que también reconoce todas estas deficiencias, un resultado distinto no habría cambiado los objetivos, sino que simplemente la forma en que estos pueden ser tratados. Sí, magistrada, de todas maneras había un argumento, o varios de los argumentos, pero me gustaría uno en particular que se esgrimió ayer, y es que más allá de que estos informes, ¿no?, que elaboraba de rehabilitación, Gendarmería, no eran legalmente obligatorios en el sentido de tenerlos a la vista para poder tomar la decisión de si conceder o no la libertad condicional, si es que se había cumplido el tiempo mínimo de condena, si es que la conducta, ¿no es cierto?, estaba a favor de esa postulación. Ellos dicen que no haberlos tomado en cuenta, más allá de que si era legal o no, es una omisión grave. ¿Qué contestan ustedes respecto de eso? Es que vuelvo al tema de inicio. Para poder calificar si es o no es una omisión grave, tendría que estar tipificado algún tipo de conducta funcionaria que estimara que ese tipo de conductas efectivamente merita una sanción. Nuestro sistema no lo contempla. Usted dice una sanción para el juez. Exacto, o sea, y eso no solamente en las libertades condicionales, eso lo podemos estudiar, consensuar y resolver en una norma respecto de cualquier otra función del juez. Si el juez no considera los elementos de la causa, debiera de, por una parte, tener la posibilidad de quien se ve afectado de recurrir, cuestión que no sucede con la libertad condicional, o eventualmente considerarse esto como una sanción que esté tipificada, es decir, descrita y considerada en una norma previamente a la conducta del juez. Claro, como toda sanción, cuando se aplica en términos generales, siempre tiene que estar explícita para que uno sepa que la está infringiendo. Ahora, magistrada, ¿usted considera que aquí es más importante al trabajar de aquí en adelante en mecanismos normados, como usted está describiendo, de sanción a jueces que incurran en conductas claramente tipificadas como desapegadas de lo que debiera ser, o más bien abrir la posibilidad de los recursos ante instancias superiores, como nos decía también? ¿Cuál de las dos? ¿Hay como un principio así de cuál de los dos mecanismos es mejor? Yo creo que los dos mecanismos pueden coexistir. No es necesario eliminar uno u otro, porque apuntan a cuestiones distintas. El de los recursos a lo que apunta es a la decisión del juez, al análisis jurídico que hace el juez y a la consideración que hace el juez en relación a las pruebas, justamente a los antecedentes que tiene en relación al derecho que debe aplicar. Y por esa vía uno tiene que aplicar el recurso procesal. Y la otra vía tiene que ver con la forma en que el juez realiza su función. Entonces, un juez puede, en un mismo hecho, en un mismo acto, faltar de las dos formas. Claro. Incluso podría no haber ningún recurso, pero aún así haber cometido un error, una falta, una infracción. Efectivamente, cualquiera de las dos. Entonces son por vías paralelas porque apuntan a objetivos distintos. Ya, aquí, magistrada, para detenernos de nuevo en el caso Ámbar y en lo que aquí pasó, porque los más dolidos ayer, o más dolidas, escuché a una familiar justamente de víctimas de anteriores de otros hechos por los cuales fue condenado Hugo Bustamante.
Entonces, aquí el mecanismo siempre, en el caso de las libertades condicionales, tendría que ser, junto con normar eventuales infracciones de los jueces, permitir el recurso por las víctimas necesariamente. Las víctimas tendrían que haber recurrido ¿a quién? ¿A una Corte de Apelaciones? ¿A la Corte Suprema? ¿Qué tipo de recursos tendría que existir? ¿Y solo para las víctimas o también para otras personas? Cuando le van a dar la libertad, por ejemplo, a una persona que qué sé yo, porque mató a un familiar mío. Sin duda que la decisión finalmente es del Congreso, pero desde un punto de vista genérico, lo que yo puedo decir es que un sistema de ejecución de pena lo que debería de tener es un juez dedicado siempre y exclusivamente a revisar todas las posibilidades de formas de cumplimiento de condena. Una de ellas es la libertad condicional, no la única ni siquiera en nuestro país. En nuestro país existen otras formas también de cumplir la sanción y que son revisadas o por otras comisiones o por el juez de garantía. La idea es que este sistema se convierta en un único sistema con un único procedimiento, y al hablar de procedimientos jurisdiccionales, es decir, de decisión de jueces, lo que deberíamos de considerar es la existencia de un debido proceso. Y la existencia de un debido proceso importa a lo menos que exista una discusión entre dos partes, y esto significa que debería de estar presente el Ministerio Público, el querellante, que es el que representa a la víctima o la víctima personalmente, y el defensor, que es el que representaría en este caso al condenado. Entonces deberíamos de pensar que si existen a lo menos estas partes, cada una de ellas debería tener también la posibilidad de recurrir respecto de la resolución, ya sea que conceda esta forma distinta de cumplir la sanción o que la niegue. Claro, eso entiendo, magistrada, que ocurre en algunos países del mundo, ¿no? En España, si no mal no recuerdo, en algún lugar de España, en alguna de las, en alguna de las ciudades importantes, y entiendo que se aplica justamente ese principio, y no sé si en Estados Unidos también, según había leído, ¿verdad? Efectivamente. Claro, es que, magistrada, lo que pasa... no es algo novedoso, en definitiva no es algo que nosotros estemos inventando. Hay en muchos otros países también esta posibilidad. Lo que nosotros tenemos que hacer es estudiar cuáles son nuestras posibilidades, crear efectivamente los tribunales de ejecución de condenas que se dediquen todo el año a esto, porque están también presentes en estos sistemas, por ejemplo, en las sanciones interpenitenciarias, los beneficios internos, que son aquellos de las salidas dominicales, las salidas semanales, el hecho de que sean trasladados a los centros de trabajo, que también son una forma distinta de cumplir la sanción, y para ello, en todos estos casos, tienen que cumplir ciertos requisitos. Y todos esos también tienen que pasar por ejemplo, análisis de profesionales de la salud. Sí, es que quisiera llevarla a un plano, magistrada, que supongo que es también parte de las conversaciones que ustedes tienen. Estamos conversando hasta ahora con la presidenta de la Asociación de Magistrados y Magistradas, la jueza Soledad Piñeiro, porque a propósito de lo que aquí ocurrió, mucho se ha dicho, voy a separar aquellas voces más resonantes, las que hablan a la galería, ¿no es cierto?, como lo voy a decir derechamente, la del diputado Arturo Longton, es decir, cuando él decía que si ya que el destripador estuviera vivo o existiera, ¿no es cierto?, como un personaje real, la jueza, esas fueron palabras dichas en su minuto, la jueza Donoso lo habría dejado libre. Pero sacando todo eso, ¿no? Yo quisiera preguntarle, porque se habla mucho de en qué lugar quedan las víctimas. Y me gustaría saber, para ustedes como magistrados, cuando se produce un hecho como este, entendiendo que se actúa aquí, porque lo que estábamos discutiendo en el Congreso finalmente era si se había cometido un acto ilegal, en el fondo, por parte de la magistrada, inconstitucional. Bueno, despejado aquello, entendiendo que no estamos hablando de lo legal, sino que estamos hablando de lo humano, donde efectivamente la justicia también se puede equivocar. Cuando uno interpreta la ley, también se puede equivocar en la interpretación de la ley. Yo le pregunto, desde el punto de vista humano, cuando pasan estos casos, cuando ayer se detiene a la madre de Ámbar, presuntamente por su participación en este delito, ¿qué cosas le pasan a ustedes como jueces cuando se produce esta sensación de la ciudadanía de que las víctimas finalmente quedan desprotegidas? Mire, interesante su pregunta, porque precisamente la imparcialidad del juez queda sujeta a que nosotros tengamos que abstraernos de nuestras impresiones, de nuestras sensaciones, y nos tengamos que ajustar a la ley, a una ley que puede ser muy buena, puede ser muy mala, puede ser incompleta, puede ser retrógrada de alguna manera, en el sentido de que no se ajusta a una realidad y tendremos que de alguna manera ajustarla. Puede tener muchas dificultades la ley, pero nosotros solamente podemos ajustarnos a la ley. Y por eso es que están los recursos también, por las posibilidades de las distintas interpretaciones, precisamente cuando las leyes pueden ser incompletas o no ajustadas a
a una realidad, a una ley que está siendo tan antigua, tiene que resolver cuestiones nuevas que no había considerado en el tiempo en que se dictó la ley. Y desde el punto de vista de lo humano, bueno, nosotros como jueces estamos, al igual que muchas otras funciones, sujetos por supuesto, a nuestras impresiones personales que tenemos que guardárnoslas porque no nos corresponde que formen parte de las decisiones. Y por eso también es que para nosotros es tan importante la actualización legislativa, la completitud de las leyes, porque nosotros como jueces no podemos abstenernos de resolver, tenemos otra obligación legal paralela, que es la de siempre tener que resolver, exista o no exista ley. Bien, pues queremos agradecer a la presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, Soledad Piñeiro, por este contacto con ADN hoy. Muchas gracias. Que esté muy bien.